Pues yo creo que vamos iniciando, Daya, ¿cómo ves? Para que además le saquemos mucho provecho a esta sesión. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ratito, a este taller, a esta charla. Para nosotros es un gran gusto que Daya Bassini haya aceptado compartirnos su experiencia. Ella es una mujer muy preparada, con mucho trabajo espiritual, con un camino recorrido en el budismo, dentro de la tradición budista, y pues viene a compartirnos una práctica y una serie de, pues, de enseñanzas que lo más importante es que ella misma las ha tenido, las ha vivido. Además es una mujer también muy preparada. Ella también digamos, en el plano académico, ella tiene un doctorado en ciencias sociales, pero y además pues toda una trayectoria dentro de para el tema de las mujeres, ha trabajado en en la construcción de distintos protocolos de género también. Entonces tiene una visión muy rica, muy completa, desde pues la perspectiva propiamente de lo que somos y de lo que implica pues, la energía femenina y lo que somos las mujeres desde el punto de vista espiritual y demás. Así que, pues sin más detalles, voy a dejarlas en manos de Daya. Daya, muchas gracias realmente por estar esta tarde con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder estar esta tarde con ustedes y compartir un poco de las ideas que están en relación a las mujeres y el budismo. Entonces, bueno, pues no tengo el gusto de conocer a todas, pero seguramente todas hemos compartido algunas experiencias, ¿no? Similares en este cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde vamos a abordar el día de hoy esta charla, desde nuestras experiencias, ¿no? Y vamos a buscar, esa es mi intención, aterrizar en cuestiones muy específicas y concretas, cómo es que se vive ser mujer en el budismo y poder llevar a cabo una palabra que ha sido muy mencionada, que ha sido propuesta desde diferentes descripciones, que es el empoderamiento, ¿no? Más que otra cosa es cómo podríamos hablar de que hay realmente una postura de, de presencia y de fortaleza, ¿desde dónde? ¿Hay eso en el budismo y cómo, no? Por ahí va a ir la charla de este día. Y para empezar, le comentaba yo a Eloísa que me gustaría que hiciéramos una práctica breve y que cerráramos también con una práctica de meditación. Entonces, la primera práctica que vamos a llevar a cabo es una práctica que se orienta, igual que todas las prácticas del budismo, ¿no? Cuando hablamos de meditación, hablamos de atención. Buscamos cultivar la atención consciente. Y hoy vamos justamente a llevar a cabo una práctica, la primera de esta tarde, que tiene que ver con atención a la respiración. Entonces, lo que vamos a buscar es enfocar nuestra atención en un elemento que tenemos gracias, por suerte, ¿no? Al alcance, que es nuestra respiración. Y está ahí todo el tiempo. A veces la podemos ocupar, a veces no sabemos que realmente al poner atención a ella, empezamos a relajarnos inclusive, ¿no? El objetivo de esta práctica no es relajarnos, pero seguramente lo vamos a lograr. El objetivo es orientar nuestra mente hacia un elemento al que le vamos a poner atención. Y en este caso, ese elemento, pues es la respiración. Se llama Anapanasati, seguimiento de la respiración, y yo les voy a ir guiando, si les parece bien. Entonces, lo primero que hacemos es poner nuestra espalda derechita. Seguramente todas estamos sentadas en una silla.
Entonces buscamos que nuestros pies estén bien puestos sobre la tierra, que nuestras piernas no estén cruzadas, nuestra espalda recta y las manos descansando de nuestros muslos. Podemos cerrar nuestros ojos si nos sentimos cómodas o podemos tenerlos semiabiertos, observando un punto fijo frente a nosotras. Y vamos a empezar por observar el contacto de mi cuerpo con el lugar en el que me encuentro sentada. Tal vez pueda observar las sensaciones que surgen de este contacto. Observar que hay sensaciones de todo tipo, algunas agradables, otras no lo son tanto, y las dejo estar ahí. Consciente de los sonidos en el ambiente, de los aromas. Todo forma parte de la experiencia del momento presente. Tal vez pueda observar también los pensamientos que surgen y cesan todo el tiempo. Y mi atención la puedo enfocar hacia un punto. Empiezo por observar la intención que me tiene aquí practicando. Y a continuación me dispongo a iniciar una práctica de atención a la respiración. Anapanasati. En esta primera etapa, observo mi respiración tal y como es. A mi propio ritmo inhalo y exhalo. Y pongo atención al momento de la exhalación. A mi propio ritmo inhalo y exhalo.
observando mi respiración. Pongo atención entonces al momento de la exhalación y cuento 10 exhalaciones. Y al terminar la cuenta, vuelvo a iniciar, observando mi respiración tal y como es. Continúo observando mi respiración tal y como es. A mi propio ritmo, inhalo y exhalo. Observo ahora el momento de la inhalación. Poniendo atención a la inhalación, cuento 10 inhalaciones y al terminar la cuenta, vuelvo a iniciar, observando mi respiración tal y como es. Continúo observando mi respiración tal y como es. Suelto los números. Solamente observo mi respiración. Cuando inhalo largo, sé que inhalo largo. Cuando exhalo largo, sé que exhalo largo. Cuando inhalo corto, sé que inhalo corto. Cuando exhalo corto, sé que exhalo corto. Observando mi respiración tal y como es.
Continúo observando mi respiración tal y como es. Y en este punto observo la respiración en mi cuerpo. ¿En qué lugar de mi cuerpo puedo observar mi respiración? Tal vez pueda observar la sensación del roce del aire en mi nariz cuando inhalo. O tal vez pueda observar cómo se infla y desinfla mi vientre al inhalar y exhalar. Donde sea que observe mi respiración, ahí está mi atención. Observando mi respiración tal y como es. Suelto el esfuerzo. Quedo sentada en la misma posición en la que me encuentro, con mis ojos cerrados, sin hacer esfuerzo. Observando el efecto de la práctica, solo sentadas. Nuevamente, pongo atención a las sensaciones presentes. La sensación de mi cuerpo en contacto con el lugar en el que me encuentro sentada. Los sonidos ambientales.
los aromas. Tal vez necesite mover alguna parte de mi cuerpo y suave y amablemente la voy moviendo. Y a mi propio ritmo. Cuando esté lista, doy por terminada mi meditación y abro los ojos. Bueno, pues creo que ya estamos listas para empezar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando de las mujeres en el budismo. Y para hablar de esto, lo primero que necesitamos es comprender lo que representa el budismo en el siglo XXI. Para ello, entonces, necesitamos entender las raíces, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de budismo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar por hablar acerca de los fundamentos del budismo. ¿Qué es el budismo, no? Entonces, si nos ayudas, Eloísa, por favor, con la primera diapositiva. Gracias. Bueno, pues les voy a contar un poquito de qué estamos hablando. En la diapositiva anterior, que hablábamos de la mujer y el budismo, aparece mi nombre, me presento rápidamente, soy Dayavasini, miembro de la Orden Budista Triratna, y luego les contaré más de la tradición y de mi nombre y todo esto. Empezaré entonces por hablarles de las 4 escenas. Le puse aquí el inicio, porque así empieza todo. Nos vamos a trasladar en nuestra imaginación a hace más de 2500 años, en la región que hoy conocemos como Nepal, y en esa región nació un hombre que pertenecía a un clan, el clan de los Shakyas. Su padre, que se llamaba Suddhodana, era un hombre que probablemente era el regente de esa región, y él pertenecía a la casta de los guerreros. Este hombre, este personaje, tuvo el nombre de Siddhartha Gautama. Y como heredero del clan de los Shakyas, pues la verdad vivió con muchos privilegios durante muchos años en su vida. Cuando él nació, su padre, Suddhodana, mandó llamar a personas que leían todos los aspectos astrológicos de esa época para que le dijeran cuál iba a ser el futuro de su hijo, ¿no? Él lo que quería escuchar es que iba a ser un gran líder, y sí, le dijeron que sí iba a ser un gran líder, pero que no necesariamente iba a ser un guerrero, que si entraba en contacto con el sufrimiento, lo más probable es que fuera un líder, pero de otro tipo. Entonces, con más intención, con mayor ahínco, Suddhodana hizo todo lo posible porque Siddhartha tuviera una buena vida, una vida muy cómoda. Y fue un gran guerrero, se casó y tuvo un hijo. Y en algún momento entra en contacto con 4 escenas que se dice que vio por primera vez. Hay quienes explican que seguramente Suddhodana previno que viera el sufrimiento en cualquiera de sus formas, y hay otras personas que se inclinan a pensar en que en realidad no es que nunca hubiera estado en contacto con la enfermedad, la muerte o la vejez, sino que simplemente no las había visto de la manera en la que las vio, como en él mismo, en la posibilidad de él vivirlas. Y son 4 escenas porque la cuarta escena que vio fue la de ver a un renunciante. Entonces, Siddhartha se pregunta si existía la posibilidad de trascender el sufrimiento. Y entonces se convierte en una pregunta existencial que lo lleva a responderla a partir de tomar el camino de renunciante para él mismo.
Entonces se va, se interna en la selva, deja atrás todo, incluyendo a su esposa y a su pequeño hijo que se llamaba Rahula, y se va a buscar la respuesta a su pregunta. Vive muchas cosas, hace muchas prácticas, prácticas de renuncia extrema incluso. Llegó a mortificar su cuerpo, a renunciar al alimento, a profundizar mucho en su práctica, en la práctica que en aquel entonces tuvo acceso. Y dicen que inclusive estaba tan delgado, se dice que se alcanzaba a ver su columna vertebral de frente, o sea, que realmente era una cosa extrema, ¿no? No dudo que haya tenido una posibilidad de disciplina muy grande, obviamente, siendo que tuvo entrenamiento para ser un guerrero y tenía un para qué hacerlo, ¿no? El tema es que llegado el momento se da cuenta de que no estaba yendo a ningún lado con esa práctica, no tenía la respuesta que él quería y entonces vuelve a comer, vuelve a nutrir su cuerpo y se sienta debajo de un árbol bodhi cuando tuvo la fuerza suficiente para hacerlo y empieza otra vez a practicar él solo. Las personas con quienes practicaba, que hasta ese momento lo tenían en gran estima, pues dijeron, no, ya claudicó, esta persona pues iba muy bien, pero ya no, porque ya no estaba mortificando su cuerpo, porque ya no estaba en esa práctica de renuncia. Y sin embargo, haciendo esto, teniendo la suficiente fuerza para permanecer en una práctica constante, logra responder a su pregunta. Y a eso se le llama iluminación o despertar. Y cuando Siddhartha Gautama despierta o se ilumina, se dice que se convierte en un Buda. Entonces, el Buda es un estado de conciencia que, que tiene que ver con ver la realidad de las cosas tal y como son. También se dice que no es el único Buda que ha existido, pero es el Buda histórico que conocemos. Y cuando se da cuenta de la realidad de las cosas tal y como son, decide eh, que lo va a compartir y a las primeras personas a quienes les comparte esto es a los compañeros con los que él practicaba. Los va a ver y les cuenta la respuesta a esa pregunta existencial de la que partió todo, que era si existía o no el cese del sufrimiento. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, ese primer discurso que da el Buda se conoce como las cuatro nobles verdades. Y son las cuatro nobles verdades porque desglosa la, la, la pregunta existencial diciendo que sí existe el sufrimiento, que vivimos en una realidad condicionada. Cuando el Buda se ilumina, observa la realidad de las cosas tal y como son, y entre las cosas que observa son sus vidas previas. En el budismo se cree en el renacimiento, y cuando el Buda se ilumina, alcanza a ver todas sus existencias previas. Y lo que alcanza a ver es cómo se repetía y se repetía y se repetía un mismo patrón de conducta. Es decir, había una tendencia en él, en todas sus vidas previas. Y además de que en todas sufría, también había una causa del sufrimiento, que es la segunda noble verdad. El sufrimiento se origina en causas. Y ahí también destaca el Buda que todo lo que existe en esta realidad condicionada se llama así porque todo fenómeno que surge en esta realidad depende de condiciones para que aparezca. Ejemplo, el arco iris depende de determinadas condiciones para que aparezca, ¿no? Y toda nuestra vida, si nos detenemos a reflexionar un poquito, partió de condiciones previas para que lo podamos vivir, ¿no? De todo tipo. Entonces, eh, la causa del sufrimiento suele estar aparejada con el tema del querer que las cosas permanezcan tal y como son y aferrarnos a ellas, ¿no? El Buda también se dio cuenta de que en esta realidad condicionada todo es impermanente, o sea que todo está cambiando todo el tiempo. Y querer aferrarnos a algo, por muy placentero que resulte, va a terminar en sufrimiento porque no es posible que las cosas no cambien, ¿no? Entonces dijo, si existe el sufrimiento, también existe la causa del sufrimiento, pero también
existe la posibilidad de que cese el sufrimiento. Ese sufrimiento va a cesar en el momento en el que deje de estar presente la causa, ¿verdad? Y entonces propone una nueva forma de estar para evitar el sufrimiento. Y es el camino óctuple, el camino noble que aparta del sufrimiento. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, gracias, Eloísa. Este camino noble que aparta del sufrimiento se resume en 3 prácticas, que son la sabiduría, la ética y la meditación. En el Dhammapada, que es uno de los libros del canon Pali, en el que se, en el que, en el que se conservan las palabras del Buda, él dice, este es el camino, el único que lleva a purificar la mente. Síguelo, termina con la confusión. Y este camino tiene que ver con una práctica de meditación como la que hicimos, esa y otras más, que también él propuso, una práctica de la ética, y de esta práctica surge también la sabiduría, que además se retroalimenta con la gran cantidad de sutras y de comentarios que él hizo a lo largo de su vida de muchos años, de compartir con otros su experiencia, porque el Buda se iluminó a los 30 y tantos años y murió a los 80 y tantos, o sea, tuvo un rato largo para compartir. Él, a partir de ese momento, empieza a compartir lo que había sido la experiencia para él y tenía muchos seguidores, hombres y mujeres, y vivían con él en el bosque. Tenía practicantes laicos también, que solamente los acompañaban durante la época del monzón, porque en la época del monzón, en aquellos tiempos, la gente no podía hacer nada, se guardaba en sus casas y los monjes se guardaban en las cuevas. Y por eso los acompañaban algunos practicantes laicos que se llevaban la enseñanza para seguir practicando en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, de ahí surgen preceptos éticos propuestos por el Buda, prácticas de meditación también propuestas por él. No que la meditación no existiera antes del Buda, sino que él propuso algunas prácticas específicas. Y luego hablaba el Buda, daba discursos y a eso se le conoce como sabiduría. Y sus discursos están contenidos en lo que actualmente conocemos como el canon Pali. Entonces nos vamos a la que sigue, por favor, Eloisa. Y los preceptos que el Buda dio a los practicantes laicos fueron estos. Si se fijan, dice en forma negativa y en forma positiva. Esto es porque nos abstenemos de hacer algunas cosas y en su lugar hacemos otras. Entonces, me comprometo a abstenerme de matar o de dañar en cualquier nivel. Y en su lugar, con acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo. Me comprometo a no tomar lo que no me ha sido dado, materialmente y en otras áreas, como decimos siempre con el tiempo, por ejemplo, no tomar el tiempo de otros llegando tarde o, no sé, llevándome más tiempo del que me corresponde en alguna actividad. Pero como ustedes podrán observar, esto puede ir tan lejos como robar, ¿no? Y en su lugar, practico la generosidad. Con generosidad sin límites purifico mi cuerpo. El tercer precepto, en su forma negativa, nos dice que nos comprometemos a abstenernos de conductas sexuales dañinas, que al igual que en los otros 2 preceptos anteriores, se refiere a la amplia gama de posibilidades que hay para dañar. Es decir, a veces se pueden llevar a cabo conductas que aparentemente no estén dañando tanto, pero que sí dañan y que tienen que ver con conductas sexuales. En su lugar, lo que cultivo es tranquilidad, sencillez y contento. En el budismo, el tema de la sexualidad no se contempla en sí mismo como un problema, para nada, pero sí la avidez que puede provocar, igual que la comida o que cualquier
otro placer carnal, digámoslo así, ¿no? Entonces, no hay como tal una prohibición, sino más bien hay la búsqueda de un camino medio. De la misma manera que el Buda, cuando se sienta a meditar debajo del árbol Bodhi, lo hace dejando atrás la mortificación del cuerpo. Hay un camino medio, ¿no? No se proponen los extremos, sino una práctica de ecuanimidad en la vida, ¿no? Por eso, si se cultiva la tranquilidad, la sencillez y el contento, la aproximación puede ser mucho más hábil o funcional. El cuarto precepto habla acerca de comprometernos a abstenernos de hablar con falsedad. Y se refiere entonces, en la forma positiva, a comunicarnos de forma veraz. Cuando hablamos de la comunicación, cuando tocamos el tema del habla, buscamos no solamente que el habla sea veraz, sino que el habla sea amable, útil, armoniosa, que lo que digamos sirva más que si no lo hubiéramos dicho. Y ahí viene la pregunta, ¿esto que voy a decir va a generar más armonía? ¿Va a estar mejor todo esto si hablo? Porque sí puede ser veraz, pero no necesariamente genera armonía, ¿no? El quinto precepto nos habla de comprometernos a abstenernos de contaminar la mente. Y aquí también, al hablar de contaminar la mente, pues podemos dar una amplia gama de ejemplos, ¿no? Desde consumir alguna sustancia hasta contaminar la mente con ideas, con quedarnos viendo horas el Netflix o el Facebook o cosas así. O sea, lo que me aleje de la atención plena y eso es muy personal, ¿no? Eso es algo que cada quien puede ir dimensionando, ¿no? Pero entonces, ¿qué cultivo en lugar de eso? Conciencia clara y lúcida. La práctica de la meditación ayuda mucho en esto, ¿no? En irnos dando cuenta, ¿no? Cuando el Buda muere, le dice a sus discípulos, sigan adelante con la atención consciente. Esas fueron sus palabras finales. Sigan adelante con atención consciente, porque así de importante es esta parte, ¿no? Nos vamos a la que sigue, por favor. Entonces, teniendo claros esos preceptos, esos tres preceptos, podemos hablar de cómo es la vida cotidiana de un practicante, cuáles son los elementos que incorpora y también de manera puntual a qué se refería el Buda cuando hablaba de un camino noble que apartara del sufrimiento. Aquí está, es el camino óctuple. Entonces, el camino óctuple contempla la visión perfecta, que es decir, cuál es la realidad de las cosas, tal y como son, ¿no? Darnos cuenta de que todo es impermanente, todo es insustancial, todo tiene un nivel de insatisfacción, em, y que también hay una aspiración hacia una realidad no condicionada, ¿no? Pero que para llegar a ello, es decir, a la iluminación, hay que tener atención plena sobre las condiciones que originan el sufrimiento. El camino óctuple también destaca la importancia del habla que genere armonía, que genere, que sea útil, que sea armónica, tener atención en el habla. También contempla que la manera en la que generemos los recursos para nuestra subsistencia sea una en concordancia con los preceptos, es decir, que no dañemos, que sea hábil, que me permita generar lo mismo que estamos hablando, armonía, compasión, ¿no? Por lo tanto, hay determinadas prácticas o determinadas actividades laborales que seguramente no practicaríamos si estamos buscando la subsistencia perfecta. La práctica de la atención consciente, que les decía hace un momento, y también lo que vamos a practicar al final de esta sesión, el cultivo de emociones positivas, la emoción perfecta. Hay toda una gama de prácticas que parten de la meta bhavana, y que se llaman las moradas sublimes. Esas moradas sublimes son un cultivo intencional de emociones hábiles en nuestra mente.
también está la acción perfecta, que tiene que ver con el esfuerzo perfecto, es decir, con atención plena y con continuidad de propósito, seguir adelante en este camino, ¿no? Y finalmente la meditación. Entonces, esa es la propuesta del budismo, ¿no? Que como tal no existía, ¿no? No es que haya existido el budismo. Como dicen, Jesús no era católico o cristiano y Buda no era budista, ¿verdad? Eran las prácticas que él propuso para su propia iluminación. Ese fue su camino y es lo que los practicantes del Buda Dharma, pues buscamos practicar, ¿no? Entonces podemos pasar a la que sigue, por favor. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema, el tema que nos ocupa, que es el de las mujeres en el budismo. Y como les decía cuando les presenté, cuando iniciamos la charla, lo que yo busco a partir de compartirles esta charla es que podamos observar en la vida de las mujeres que les voy a presentar un aspecto específico y es el conocido como empoderamiento. Digamos que busqué hacer un poquito de intercambio entre lo que actualmente en el siglo XXI, ¿no? Conocemos como el empoderamiento de las mujeres y cómo podemos observar esto en algunos rasgos de mujeres de quienes les voy a compartir aspectos de su vida y que todas, coincidentemente, pues son budistas. Entonces voy a empezar por decirles un concepto que me parece muy interesante de lo que es el empoderamiento femenino, de acuerdo a una mujer que se apellida Batlivala, que es una economista de la India y que en 1997, después de hacer una investigación en una aldea de la India, se dio cuenta de que el empoderamiento de las mujeres iba más allá del dinero que generaran, iba más allá de que recibieran un salario. Ella se dio cuenta de que tenía que ver mucho en el cómo se relacionaban con el entorno. Entonces, ella escribe, el empoderamiento debe de ser externamente inducido por fuerzas que trabajan por un cambio de conciencia y un conocimiento de que el orden social existente es injusto y no natural, con lo cual se busca cambiar la conciencia en otras mujeres, modificando su autoimagen y opresión de género que las lleve a estar convencidas de sus derechos innatos a la igualdad, la dignidad y la justicia. Entonces, aquí lo que voy a hacer es platicarles la vida de algunas mujeres de diferentes épocas y que vayamos observando cómo ahí se cumple esto que describe Batlivala. Esa es mi propuesta para esta tarde. Entonces voy a empezar con una mujer que fue la madre de crianza del Buda. Resulta que Siddhartha Gautama fue hijo, como les decía, de Suddhodana y de Maya. Maya, su madre biológica, muere a los 7 días de nacido del Buda. Y su papá toma como esposa, que acaba por ser la madre de crianza del Buda, a la hermana de Maya. Y la hermana de Maya se llama Mahapajapati. Mahapajapati lo crió, tuvo una relación muy cercana con él, y cuando el Buda se ilumina, les conté que se había ido como renunciante, pero lo que no se habla mucho es que regresó. Una vez que se ilumina, regresa con su esposa, regresa con su hijo, regresa con su familia, y cuando regresa dice, bueno, aquí estoy, pero ya no soy el mismo. Entonces ya no voy a estar de la misma manera que estaba. Y por lo tanto, no voy a regresar a vivir aquí, pero ustedes sí pueden venir conmigo. Lo siguen su esposa y su hijito Rahula, pero su mamá de crianza, Mahapajapati, se queda hasta que su papá se muere. Su papá, el papá del Buda, Suddhodana, no lo sigue. Él tenía cosas que hacer, ¿no? Naturalmente. Pero entonces cuando su mamá de crianza lo sigue, ella quiere ser practicante. Ella quiere seguirlo y hacer lo mismo que él hace. Y de entrada el Buda le dice que no. Y entonces su amigo y primo, su amigo muy, muy cercano, un gran amigo del Buda,
que estuvo con él todo el tiempo hasta que él muere, que se llamaba Ananda y que por cierto tenía muy buena memoria, le dice, oye, pero entonces, ¿qué no las mujeres son capaces de realizar las diversas etapas de la santidad como monjas? Y le dice el Buda, sí. Y entonces, ¿por qué no dejas que Mahapajapati se haga monja? Ah, pues sí, dice el Buda. Esto es súper importante, porque ahí el Buda estaba diciendo que sí, que no había diferencia, que un hombre y una mujer se podían iluminar. Punto. Eso hace una gran diferencia, porque no había entonces una distinción que él hiciera entre hombres y mujeres. Y así llega Mahapajapati a ser la primera bhikkhuni. Ese es el nombre de las monjas budistas, bhikkhunis. Y se dice que tuvo muchas seguidoras. Se dice que murió después de los 100 años y que tuvo muchas seguidoras. Eso sucedió hace más de 2500 años. Y vamos a dar un salto cuántico porque llegamos hasta este siglo, bueno, hasta el siglo XX. Y si pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, les cuento de dónde salí yo, ahora sí. Resulta que yo me ordené como Dharmacharini, que quiere decir la que camina en el Dharma o caminante del Dharma, bueno, el 18 de junio del 2016 en el Reino Unido. Y las dos mujeres que están sentadas en la segunda foto son mis preceptoras. Esta fotografía es importante, bueno, para mí es importante, pero se las comparto porque ellas nos ordenaron. Ya no nos ordenó un hombre, sino que nos ordenaron mujeres. Y eso es una diferencia muy importante también, ¿no? Porque eso quiere decir que practicantes budistas, que en nuestro caso son dharmacharinis, así se llaman, pueden ordenar a otras mujeres. Y eso también habla de una diferencia muy grande que se ha dado a lo largo de los siglos, ¿no? Porque hay otras tradiciones, como la tradición tibetana, de las que les voy a hablar ahorita, en las que eso no sucede, que no solamente un hombre tiene que ordenar a las mujeres, sino que hay monjas que no pueden tomar todos los votos de bhikkhunis, ¿no? Como en la tradición tibetana. En nuestro caso, nuestra tradición es una que sí contempla que las mujeres ordenen a otras mujeres, tenemos actividades independientes de los hombres, pero es muy interesante porque no tenemos una vida monástica, tenemos una vida que está entre lo laico y lo monástico. Entonces somos personas, practicantes formales que caminamos en el Dharma y que en algunos casos podemos tener algunos votos de renuncia y también podemos vivir en comunidades. Pero también hay otras personas que llevan a cabo su práctica totalmente en el entorno laico, pero siempre siguiendo el camino octuple, siempre siguiendo los preceptos y la característica es para el beneficio de otros. Entonces, nos vamos a la que sigue, si me haces favor, Eloisa, y les voy a presentar a una mujer que es monja tibetana. Ella se llama Pema Chodron y nació en 1936. Ella tiene una vida muy interesante, como las mujeres que les voy a presentar a continuación. Pema nació de origen católico, se llamaba Didre y se casó 2 veces. Tuvo 2 hijos y exploró diferentes terapias y tradiciones después de su segundo divorcio porque no tenía tranquilidad emocional. Entonces buscó alternativas y así llegó a conocer a quien sería su maestro, que fue Chögyam Trungpa Rinpoche, que pertenecía al budismo tibetano. Sin embargo, ella, una vez que encuentra el budismo y que encuentra sentido en esta práctica, en esta filosofía de vida, se ordena como novicia en el linaje tibetano de su maestro, que es Kagyu. El asunto es que en el 74, que es cuando ella se ordena como novicia, no podía ir más allá, no podía tener todos los votos de bhikkhuni, que es lo que les comentaba hace un ratito, porque en esa tradición tibetana la ordenación completa para las mujeres no estaba permitida. Lo que resulta muy interesante es que la misma persona que la ordena
la alienta a que busque quién sí la podía ordenar como novicia para tener los votos completos como bhikkhuni. Y lo consigue en el 81. En Hong Kong empieza su búsqueda en el 77 y en el 81 lo consigue. En la tradición Vajrayana en Hong Kong. En el budismo es muy extensa la información, pero les voy a contar que hay diferentes épocas. Entonces, como se dividen las épocas en la historia, hay budismo tardío y budismo temprano. Y en el budismo más reciente, en el Vajrayana, sí se contempla la figura femenina como sabiduría. Y por ello, seguramente es que Pema se puede ordenar ahí con votos completos como bhikkhuni. Y una vez que se ordena, vuela y se establece, vuela de regreso a América y se establece en Canadá, en la región de Nueva Escocia, y en 1981, junto con su maestro, abre el primer monasterio budista tibetano en Norteamérica para hombres y mujeres occidentales. Y ella queda con la dirección de este monasterio. Se llama Gampo Abbey y está en Nueva Escocia, Canadá. De Pema Chodron, si ustedes googlean a Pema Chodron, van a poder encontrar varios libros muy recomendables que tienen que ver con su experiencia de vida. El primero se llama The Wisdom of No Escape, que tiene que ver con atravesar aquello que te duele, que te molesta, con lo que crees que no vas a poder. El segundo se llama Empieza donde tú estás, en el 94, y el tercero que les traje aquí para compartir, el tercer título, se llama Cuando todo se derrumba, y eso lo escribió en el 97. La siguiente, hasta ahí lo que podemos observar de Pema, de nuevo, es que va más allá, ¿no? De las aparentes limitaciones que se esperaban de ella, y acaba por ser la primera monja budista occidental. Vamos a la siguiente, por favor. Esta mujer, que probablemente algunas de ustedes también ya conozcan, se llama Yetsuma Tenzin Palmo. Ella nació en el 43, también es occidental, ella nació en Gran Bretaña, su nombre era Diane Perry y estaba centrada en el área de la educación, curiosamente igual que Pema Chodron. Ella se ordenó, la diferencia es que Tenzin Palmo sí viajó a la India desde el principio, desde su juventud. En el 64 se ordenó como monja en la India, pero con todas las limitantes que tenía el ser monja en la India en ese momento, y estaba rodeada de hombres. Era la única mujer, ¿no? Y entonces lo que hace es que, dado que no le permitían llevar a cabo las mismas actividades de los hombres, ella se fue a una cueva en la montaña y ahí se quedó por 12 años. Esa experiencia de su vida está descrita en un libro que se llama La cueva en la nieve. Y vivió durante 12 años en esta cueva a 400 metros de altitud en el Himalaya, y durante 3 años estuvo en retiro estricto. Logró obtener, a partir de estas experiencias, un acuerdo con el Dalai Lama para abrir un convento para monjas, y así acaba por ser la fundadora del convento Dongyu Yatsaling en la India. Y ella describe su lucha como para que las mujeres se reconozcan en igualdad de condiciones, las mujeres budistas que son monjas. Esa es su lucha. Y se le atribuye decir que no importa cuánto tiempo le tome iluminarse, ella lo va a hacer con el cuerpo de una mujer. Y nos vamos a la que sigue, por favor. Ella pertenece a la misma orden que yo. Su nombre de ordenación es Vidyamala. Nació en el 59. A ella, igual que a mí, nos ordenó una mujer. Y su aporte fundamental es mindfulness basado en el manejo del dolor. Una de las características del empoderamiento es que las mujeres sean dueñas de sus cuerpos. Y aunque esto suene como algo, digamos, muy específico hacia el aspecto del dolor, Vidyamala
ha trabajado mucho con su propia conciencia corporal y a partir de su propia experiencia puede y ha proporcionado a otras mujeres, hombres, niños, ancianos y jóvenes la posibilidad de lidiar con el dolor de una mejor manera. Ella, por, por una condición física y además por diferentes, digamos, accidentes que ha tenido en su vida, lleva muchos años con dolor crónico y ha aprendido a lidiar con ello. Y en el 95 se ordenó como Dharmacharini en Triratna y en el 2004 nace una editorial y un grupo, ¿no? Fundado, cofundado por ella, que pone al alcance de otras personas estrategias para el manejo del dolor crónico. En el 2016 sacó un libro que se han hecho también retiro, que por cierto ahorita está por si a alguien le interesa, justo creo que lo acaban de iniciar esta semana, que se llama Mindfulness para Mujeres y tiene que ver específicamente con el manejo de lo cotidiano y lo estresante, dada nuestra condición, ¿no? De que tenemos a veces segundos, terceros y cuartos turnos en el día, ¿verdad? Bueno, y nos vamos a la que sigue, que es Vimala Sara. Vimala Sara es una mujer de origen de ciudadanía inglesa que actualmente vive, bueno, probablemente ya sea canadiense, pero bueno, ella creció en Inglaterra y actualmente es la directora del Centro Budista en Vancouver. Vimala Sara es es autora y coautora de varios libros. Ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres de color, de las mujeres que de alguna o de otra forma sufren discriminación y es coautora de un libro que se llama Ocho Pasos para la Recuperación de Adicciones. Igualmente, si googlean su nombre van a encontrar también en YouTube mucha información. Y de nuevo, considerando lo que les leía al principio, su práctica definitivamente es para el beneficio de otras mujeres desde un mayor desarrollo de conciencia. Y si nos vamos a la que sigue, por favor, nos vamos a una presencia que es femenina, ciertamente, pero que también es arquetípica. Tara Verde es una figura arquetípica muy importante en el budismo, muy, muy importante. Se le conoce como la quinta esencia de la compasión y surge de las lágrimas de Avalokiteshvara, que es el bodhisattva de la compasión, cuando se percata del sufrimiento de todos los seres. Hay una leyenda en torno a la vida de Tara Verde en la que se habla que era una princesa llamada Luna de Sabiduría y que estaba cerca de la iluminación, pensando desde luego en el beneficio de todos los seres. Entonces se le acerca un monje y le dice, es una lástima que estés en el cuerpo de una mujer, porque tendrás que renacer como hombre antes de poder iluminarte. Y ella le responde, aquí no hay hombre, no hay mujer, ni yo, ni persona, ni conciencia. El etiquetado masculino o femenino es vacío. ¿Cómo se engañan los torpes mundanos? Eso fue lo que le contestó Tara. Y Tara se convierte entonces en un arquetipo y al mismo tiempo en un bodhisattva. Y para muchos budistas en una práctica. Tara Verde tiene una representación en la cual se ve que está sentada con una de sus piernas doblada como en postura de meditación y la otra extendida, ya a un paso de levantarse para ayudar a otros. Entonces, esta es la figura de Tara Verde y, y bueno, pues con esta figura, con este arquetipo de Tara Verde, cerramos esta presentación y me abro a las preguntas. Muchas gracias, Daya. Muy, muy hermosa tu presentación, muy rica, muy llena de contenido. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, déjame ver si hay algo en el chat.
Bueno, Mariana Perales, muchas gracias por la meditación al inicio y compartirnos este contenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quisieran preguntarle a Daya? Yo creo que hay tanto Sí. que A mí, pensar. a mí Sí, me gustaría saber si hay una escuela aquí en Monterrey. Bueno, ahora con lo de esta virtualidad ya no sé qué tanto importa si es aquí o no, pero bueno, en principio aquí en Monterrey, donde haya guía para la meditación con esta técnica, no sé si llamarle técnica budista. híjole, Lucela, te estamos cortando. Se Ah, te escucha como cortado. ah, a ver si me escuchan mejor. Ahí está mejor. Mejor. ¿Ok? Que a Sí. ver si aquí en Monterrey o no sé si en la virtualidad hay una escuela que asesore o que oriente sobre la práctica de la meditación budista. Fíjate que sí, Lucela, lo que hay, seguramente debe de haber alguna tradición en Monterrey, pero como tú decías al principio, ahorita con esto de la distancia física se han abierto muchas oportunidades, ¿verdad? Y de pronto ya no hay distancias geográficas. Entonces, nosotros en Triratna tenemos diferentes centros. No tenemos uno en Monterrey, pero sí tenemos la posibilidad de compartir en línea, ¿no? Hemos hecho una plataforma virtual que se llama Tierra Adentro y en ella tenemos meditación todos los días. Tenemos meditación, tenemos prácticas devocionales, tenemos charlas. Entonces, así está, tal cual como budismo Tierra Adentro, comunidad budista Tierra Adentro. Y bueno, con todo gusto, si quieres, si me mandas un correo, yo te mando más información, el link y todo, por si quieres acompañar. Sí, sí me interesa mucho. Claro que sí. Pero no tengo tu correo. Ah, está, ¿nos puedes pasar la que sigue, por favor, Eloisa? Ahorita te lo ponemos. Ahí voy, ahí voy. Sí. Déjenme que se mueva aquí esto. Ahorita, si no, ahorita se lo pasamos a Lucela. Ahí está. Ah, sí, súper bien. Entonces, es Sí, dayabasini@gmail.com. muchas gracias. Un placer, Lucela. ¿Nos ibas a decir por qué te cambiaron el nombre? Ah, muy bien. Los nombres que nosotros tenemos en general son prácticas. O sea, describen una cualidad o bien una una potencialidad, son prescriptivos o descriptivos. Entonces, en mi caso, yo llevo muchos años trabajando con la recuperación de la codependencia, concretamente. Mi preceptora privada, que se llama Parami, me puso el nombre de Daya Basini porque quiere decir la que muere en la bondad. Entonces, eso es mi práctica. Espero lograrlo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Daya. ¿Alguien más? Por ahí Mariana Castro dejó algo en el chat. No sé si es pregunta, Mariana. Ah, y Magda Reyes también levantó la mano. A ver, vamos con Magda Reyes. Ah, ¿por qué es importante que hoy en día las mujeres del siglo XXI se acerquen a la práctica del budismo, sobre todo con la pandemia en curso que estamos viviendo? Yo lo que entiendo y lo que nos ha ayudado mucho en la práctica de la meditación budista concretamente es la relación que tenemos con la impermanencia y con la muerte. Em, lo hemos observado, ¿no? Como, no es necesariamente que que no extrañemos a un ser querido como cuando muere, pero lo que sí pasa es que como que tenemos un entrenamiento específico para eso. Hay quien dice que el budismo es una preparación para la muerte y para el cambio y para la pérdida, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido podría ayudar, ¿no? Creo que si no como
como un cambio de religión, sí como conocer un poco más acerca de la filosofía, ¿no? Creo que podría ayudar en ese sentido. Ahora, por qué para las mujeres también? Yo entiendo, lo he visto, lo he atestiguado en mi propia vida, cierta tendencia que tenemos a estar todo el tiempo para los otros, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que vale mucho la pena aprender a estar para los otros sin olvidarse de sí mismo, ¿no? Es decir, aprender a dar, aprender a estar desde la auténtica compasión. Porque la compasión, sin que haya un buen trato, una presencia, una atención hacia uno mismo, puede realmente no ser de mucho apoyo para los demás, ¿no? Esta idea de dar y dar y dar sin saber si el dar está realmente beneficiando a otros, es una reflexión que vale la pena llevar a cabo, ¿no? Y bueno, es que son exactamente los temas que abordamos continuamente, ¿no? La compasión, la impermanencia, em, la relación con otros desde la amabilidad, desde una cierta práctica ética, ¿no? Yo creo que eso sería lo que contestaría. Muchas gracias, Daya. Creo que Magda, vamos con tu pregunta. Gracias, buenas tardes. Aquí en el Tecnológico de Monterrey, recientemente se ha declarado de forma institucional que todo nuestro trabajo se encamina al florecimiento humano. Y yo relaciono lo elemental, lo básico, poquito que conozco del budismo y lo que nos compartes con ese concepto de llegar a ser de un proceso de desenvolver, ¿cómo se diría? Desplegar una esencia quizás, un potencial, como tú le dices, ese poder, en el caso de las mujeres, ¿verdad? El empoderamiento, desplegarlo a través de un trabajo de entrenamiento de la mente, de adueñarse de esa atención y desprenderse quizás de patrones, hábitos de manejo emocional, de la comunicación. Me gustaría saber tu opinión en cuanto a este término del florecimiento humano, si tú lo relacionas con el budismo y con la práctica. Gracias. Gracias, Magda. Lo que me viene a la mente ahorita es el ideal del bodhisattva. El bodhisattva es una figura que representa un ser que a punto de llegar a la iluminación decide esperar para el beneficio de todos los seres. O sea, se queda como dando para los otros, ¿no? Y lo hace porque lo puede hacer, ¿no? Ese ser, digamos, el arquetipo y la imagen es Avalokiteshvara, que es una imagen que tiene 1000 brazos. Y en cada manita tiene una herramienta diferente, porque lo que quiere es ayudar a todos los seres para que salgan del sufrimiento, ¿no? Y ese contacto, digamos, con el dolor, cuando él escucha que todos los seres sufren, es cuando decide que va a estar ahí para todos hasta que dejen de sufrir. Y es cuando llora y de esa lágrima surge Tara Verde, ¿no? Que es la quintesencia de la compasión y que nos enseña cómo hay una práctica introspectiva para el beneficio de otros, ¿no? Entonces, cuando tú me comentas eso, yo pensaría en acciones concretas llevadas a cabo desde ahí, desde el beneficio de todos los seres. Y curiosamente, una de las características de Tara Verde es que ella va más allá de los temores, se enfrenta a ellos para apoyar, para beneficiar a otros, ¿no? Entonces, ayuda para una mente clara, por ejemplo, ¿no? Y para acciones que son incluso temerarias en cierta medida, ¿no? Va más allá del temor para el beneficio de otros, los atraviesa, o sea, tiene
algunas connotaciones muy interesantes. Y cuando hablamos de desarrollo humano, pues yo creo que tenemos que ser muy valientes, ¿no? Porque, porque a veces tenemos que enfrentarnos con cosas fuertes, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Gracias. Gracias, Maga. Dayala, ¿cómo entender más? Dijiste que la tara verde era una presencia o una esencia. ¿Cómo entender esto? Digamos, equiparándolo de alguna manera al contexto o con la religión católica o más, que quizás a lo mejor pues en México estamos mucha gente está más familiarizada, ¿no? con el catolicismo. Sería equivalente como de alguna manera cabría hablar de una equivalencia, por ejemplo, con Una figura femenina. sí, con las figuras femeninas del catolicismo, o se trata de otra cosa. ¿Cómo podemos entender esta tara verde? Fíjate que una de las características que tiene el budismo es que habitualmente se adapta al contexto cultural en el que llega y se hacen sincretismos muy interesantes. Sobre todo, supongo que se favorece porque el budismo no es una religión teísta. Entonces, desde ahí ha logrado incorporarse a diferentes culturas, de manera que dependiendo de la cultura de la que se trate, el budismo hace este sincretismo y surgen nuevas figuras, ¿no? En el caso de México, bueno, me viene a la mente un texto que escribió mi maestro Sangharakshita, que es el fundador de la orden a la que pertenezco, que se llama Reimaginar el budismo, ¿no? Reimaginar al Buda. Y Tara Verde, también se considera bueno, es una bodhisattva, pero también es la consorte de un Buda, desde el budismo Vajrayana. Digamos que la puedes ver de diferentes maneras. Y me imagino que una figura equiparable para los mexicanos podría ser la Virgen de Guadalupe, si quisiéramos buscar algo, ¿no? Aunque habría que rescatar en la Virgen de Guadalupe ese aspecto temerario que les decía yo, de ir hacia adelante para el beneficio de todos los seres. Entonces, si destacamos esos aspectos de la Virgen de Guadalupe, podría ser ella, ¿no? Aunque Tara Verde, digamos que no es una figura maternal propiamente, pero sí que desde la fuerza de la compasión lleva a cabo toda la fuerza que tiene. Y indudablemente la Virgen de Guadalupe es una figura altamente compasiva, ¿no? Claro. Entonces yo Y creo creo que fue también tiene muchas implicaciones si reflexionamos la frase con la que cerraste lo de Tara Verde, su historia, ¿no? De hablar de, pues que no es finalmente ni hombres ni mujeres, sino que es como toda una historia, una ilusión, un velo, ¿no? Que vivimos a final de cuentas. Eso me parece muy relevante, ¿no? Pues para muchas discusiones actuales respecto al género, respecto a si hombres y mujeres, y los otros, las otras, toda esa parte, ¿no? A ver, déjame ver, hay más comentarios en el chat. Ok, bueno, ya nada más nos están dando las gracias. Pues sí, no sé si hay algo más. ¿Ibas a hacer una práctica? ¿Íbamos a hacer una práctica más o ya se nos acaba el tiempo de ahí? Yo creo que por lo que tú me dijiste estamos sobre tiempo, pero les puedo dejar algo, que se los puedo dejar contigo. Lo que les puedo dejar es el Karanilla Metta Sutta, que es un texto en el que está fundamentada la práctica de meta. Ah, perfecto. Entonces, yo creo que va a ser muy lindo que lo tengan para cuando practiquen y se acuerden de que está contenido en eso, ¿no? Claro, Que es pues la base del amor incondicional. claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues las personas que hoy asistieron, pues les podemos enviar, lo podemos poner también o compartir por ahí en nuestro espacio de Punto Blanco. Pues
Paloma, no sé si tengas algo más, algo que quieras decirle a Daya. Pues solamente agradecerle, la verdad que ha estado muy interesante y sí es muy rescatable toda esta perspectiva, pues del lado de las mujeres, de las monjas, de todo esto que muchas veces yo creo que solo se percibe que son hombres, que el linaje viene de que son hombres y eso está muy arraigado en muchas partes, ¿no? Entonces esto pocas veces yo lo he escuchado. Pero sí, yo creo que desde el año pasado conozco a una comunidad de mujeres que practican el budismo, a las que me he acercado un poco más, y es ahí donde también resuena, como tú dices, muchas otras virtudes que vemos como naturales también en esta representación femenina del budismo. Entonces, es muy bonito verlo, que se hable, que se muestre, que está desde el inicio, como lo decías, de esta madre de crianza de Buda, que siempre estuvo ahí y al menos yo nunca había escuchado como tanto protagonismo que pudiera haber tenido en su vida, en el peso que le dio, el camino que abrió al decirle que ella también puede ser. Entonces todo esto se me hace algo bastante inspirador, rescatable para cada una de nosotras que estamos aquí, que podemos pues seguir desarrollando todas estas virtudes. Entonces al menos yo me quedo muy inspirada y muy agradecida de que nos hayas acercado toda esta información, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Paloma, y pues mil gracias, Eloísa, y gracias a todas por haber estado aquí. Yo encantada, verdaderamente. No, Daya, pues esperamos que no sea la primera y la última, que sigas con nosotros compartiéndonos todo esto que sabes y de tu experiencia, que es pues oro molido para nosotros en muchos sentidos. Muchas gracias, Daya, a nombre de todo el equipo, bueno, de Punto Blanco y de quienes estamos aquí. Estamos muy agradecidas con tus palabras, con haber compartido tu experiencia. Muchas gracias, Eloísa, y gracias a todas. Que tengan muy buena tarde y por acá nos seguiremos viendo. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. pronto. Hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.